Karl Marx es mundialmente conocido por ser el padre del comunismo y uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX. Su obra más importante, El Capital y el Manifiesto Comunista, junto a Friedrich Engels, sentaron las bases de la crítica al capitalismo y llamaron a la revolución de la clase obrera. Sin embargo, más allá de su crítica al sistema económico y social, Marx vivió una revolución interna, una lucha personal que nunca compartió plenamente con el mundo. Fue una transformación silenciosa, un conflicto de ideales que no se reflejó en sus escritos, pero que lo acompañó hasta el final de su vida. En sus últimos años, Marx vivía en Londres, luchando contra problemas de salud, pobreza y el cansancio que conllevaba una vida de constante esfuerzo intelectual. Su obra pública lo mostraba como un revolucionario inquebrantable, pero quienes lo conocieron de cerca notaban en él un cambio, una introspección cada vez más profunda y privada. Entre sus círculos íntimos, se rumoreaba que Marx estaba inmerso en una revolución personal, un proceso de revaluación de su filosofía y de su papel en la historia. Un día de invierno, mientras las calles de Londres estaban cubiertas de nieve, Marx tuvo una conversación reveladora con su hija Eleanor, una de las personas más cercanas a él. Eleanor era una apasionada seguidora de las ideas de su padre, pero en aquella ocasión notó algo diferente en la mirada de Marx, como si una carga invisible pesara sobre él. «Padre, has dedicado tu vida a la causa de los oprimidos», le dijo Eleanor. «Pero últimamente te he visto más callado, más distante. ¿Te preocupa algo?» Marx la miró fijamente, y durante unos instantes, pareció debatirse entre las palabras que estaba a punto de decir. Finalmente, soltó un suspiro profundo y habló, rompiendo el silencio que lo había envuelto durante meses. «Eleanor, he pasado décadas luchando por una revolución que sé que es justa, que sé que es necesaria. He dedicado mi vida a estudiar las estructuras del capital, las injusticias que nos rodean y la explotación de los trabajadores, pero me pregunto si me he olvidado de algo más fundamental». Eleanor, confundida, lo miró con preocupación. «¿Qué quieres decir, padre?», preguntó. «¿No crees en la causa por la que has luchado?». Marx hizo una pausa antes de responder, el peso de su reflexión se reflejaba en sus ojos. «Es más que eso. Me pregunto si, en nuestra búsqueda de una transformación social, he olvidado la importancia de la transformación individual, de la revolución interna. He puesto toda mi energía en criticar el sistema, en llamar a las masas a levantarse, pero ¿qué hay de la revolución personal, de la lucha por cambiarse uno mismo?». Eleanor lo escuchaba en silencio, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Marx continuó. «La sociedad está enferma, eso es innegable. Pero cada individuo dentro de ella también lo está. Nos enfocamos tanto en cambiar las estructuras externas, en acabar con la opresión, que a veces olvidamos que el verdadero cambio empieza dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos cambiar el mundo si no hemos aprendido a cambiar nosotros mismos primero?». Eleanor, aún incrédula, preguntó. «¿Estás diciendo que la revolución social no es suficiente?». Marx negó con la cabeza. «No me malinterpretes. La revolución es necesaria, y la lucha de clases es real. Pero también es cierto que si no hay una revolución en el interior de cada persona, si no cuestionamos nuestras propias contradicciones, nuestros miedos, nuestras ambiciones, la sociedad que construyamos después de la revolución estará condenada a repetir los mismos errores». La revolución interna. Marx reveló a su hija una preocupación que nunca había compartido con sus seguidores: el temor de que una revolución externa sin una revolución personal podría fracasar. Según él, los líderes, los trabajadores y las masas debían transformarse a sí mismos en el proceso de cambiar el mundo. El conflicto personal de Marx, oculto tras la imagen pública del incansable revolucionario, era una lucha entre la revolución política y la revolución moral. Él nunca llegó a escribir sobre este dilema de manera explícita. Sus obras continuaron enfocadas en la crítica económica y en las condiciones materiales que oprimían a los trabajadores. Sin embargo, en sus conversaciones privadas y en cartas a sus amigos más cercanos, dejó entrever que había algo más allá de la lucha de clases, una batalla interna, una revolución que cada persona debía librar por sí misma. Marx dedicó su vida a la lucha por la justicia social, pero en su interior mantenía una revolución que nunca fue completamente revelada. Este conflicto personal, la tensión entre el cambio estructural y el cambio individual, nunca llegó a ser parte de su obra publicada. Quizás Marx temía que sus seguidores malinterpretaran sus dudas como una debilidad en su visión revolucionaria.
Pero tal vez también comprendió algo fundamental, que sin un cambio interno, sin una transformación en la conciencia de cada individuo, la sociedad seguiría atrapada en un ciclo de opresión, incluso después de la revolución. La revolución personal de Karl Marx es un recordatorio de que las grandes transformaciones sociales requieren también un cambio profundo en quienes las llevan a cabo. Y aunque este aspecto de su pensamiento nunca se escribió en sus libros, dejó una huella en quienes lo conocieron de cerca, un legado oculto que complementa su lucha por un mundo más justo.